Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Soy Elsa Mariana García, periodista, y hoy junto a ustedes voy a revisar algunas noticias que están dando la vuelta al mundo. Catástrofes naturales que ponen en alerta a las autoridades de cada país, pero sobre todo también ponen en alerta a los cristianos. Y es que esto ya había sido dicho en la Biblia. Hoy vamos a revisar de qué manera. Antes les muestro 7 escenarios que la Biblia describe como importantes y que podemos analizar juntos. Vamos a la pantalla. Empecemos con el escenario Babilonia, Israel, mundo, tierra, cosmos, iglesia y familia. Todo esto tiene una verdadera traducción. ¿Qué es lo que ha pasado en el pasado y qué es lo que está ocurriendo hoy? ¿Y de qué manera eso se concatena? Vamos a revisarlo. Para empezar, iniciemos con las noticias. Esto es parte de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Incendios en Europa. La multiplicación de las olas de calor en Europa es consecuencia directa del calentamiento global, apuntan los científicos. La emisión de gas de efecto invernadero incrementan la potencia y duración y reiteración de dichas olas, informó AFP. Esto ha desatado incendios forestales como el de Brandenburgo, cerca de Berlín, en Alemania. También en España, informó el diario El País, en el mes de junio se desataron numerosos incendios. Algunos se han logrado estabilizar en pocos días, pero en lugares como Cataluña, Zamora, Teruel, Noraspe, etc., el calor extremo, que supera los 40 grados centígrados, disparó el riesgo, devorando más de 25.000 hectáreas. RTVE enfatizó que fuerzas aéreas, terrestres, bomberos y militares lucharon incansablemente por sofocar las llamas, pero los expertos dicen que es la primera vez en décadas que todos estos incendios arden simultáneamente por todo el país. Las personas que viven en zonas aledañas fueron evacuadas y las carreteras permanecían cerradas por seguridad. Portugal. Varios incendios han arrasado la región central y norte de Portugal, por lo que se ha declarado estado de emergencia durante varios días. Francia. 2 incendios en Burdeos han puesto en peligro a miles de personas. Italia. Un gran trozo de glaciar en los Alpes italianos se desprendió en medio de las temperaturas récord, provocando una avalancha de nieve, hielo y roca que alcanzó a 6 víctimas mortales. Sequías. Mientras Europa sigue calentándose con temperaturas que podrían llegar a 45 grados, Portugal, Italia, Alemania, además, viven crisis hídricas. América, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Panamá, Ecuador y Colombia se enfrentan a escasez de agua. Este año, en Monterrey se registró la mayor sequía en 30 años, afectando a sus 5 millones de habitantes. Las escasas lluvias, olas de calor y la sobreexplotación del agua por parte de la industria son los responsables. En Norteamérica se registra la peor sequía en 1.200 años. El lago Mead, que suministra agua a 40 millones de personas en el sur de Estados Unidos, se está secando. Los agricultores han tenido que recortar hectáreas de siembras y se ha reportado la muerte de más de 2.000 reses en Kansas debido a las altas temperaturas. La producción de energía eléctrica también está en riesgo. Bien, estos escenarios parecen marcar el final de los tiempos, pero no hay que llegar a la alarma, realmente hay que llegar al análisis y sobre todo a que esto sea a la luz de la palabra de Dios. Para que esto se pueda hacer, tenemos con nosotros en los estudios de El Reloj de Dios al apóstol Sergio Enríquez, a quien le damos la bienvenida y directamente vamos con la primera pregunta. ¿Por qué catalogamos estos acontecimientos como escenarios escatológicos? Vamos a responder eso y más adelante también vamos a analizar qué es escatología. Apóstol Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Bien, gracias a Dios aquí
con una gran expectativa de este programa nuevo que se ha conformado en base a mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha investigación de parte de un equipo numeroso, ¿verdad? Y queremos edificar el cuerpo de Cristo con este tipo de programas. ¿Nos puede dar la primera respuesta a tantas interrogantes que surgen hoy en el programa? Yo creo que los escenarios, para empezar, son una especie de relojes que están interrelacionados, ¿verdad? Así como en un auto deportivo se puede ver aquel montón de relojitos, tacómetro y tantas cosas que están juntas, revoluciones por minuto, qué velocidad va, etc. Estos escenarios se podrían ver de esa manera, como que fuesen esos relojitos que están íntimamente ligados y que cada uno de ellos va a constituir la aguja que marca las horas, otra que marca los minutos, otra que marca los segundos y quizá una menor tiempo todavía. Estamos hablando del tiempo de Dios. Entonces están interrelacionados. Claro, apóstol. Entonces, ¿cómo podríamos decir que estas catástrofes naturales que estamos viendo son prácticamente los incendios y las sequías un escenario? Y de ser así, ¿qué escenario estamos viendo? Esto que acabamos de ver se ve más que todo en el escenario tierra, afectado la tierra. Pero, como están interrelacionados los escenarios, tendríamos que decir que lo ha afectado el escenario mundo. Bueno, es lo mismo tierra que mundo. Tierra es el planeta y mundo es el sistema que gobierna el planeta. El sistema que gobierna el planeta, ¿cuál es el mundo? Lo gobiernan los hombres. Entonces, cuando vemos noticias de esta naturaleza, nos damos cuenta que el hombre es el que ha sido el factor, entonces ahí sería mundo, el factor desencadenante de toda esta destrucción. Porque nosotros en los años de 1800, finales de 1800, todavía no estaba industrializado el mundo. Empezó el siglo de la industrialización y entonces empezó la polución en todo el mundo, sobre todo cuando se empezaron a hacer fábricas y esas partículas que salían quemadas se quedaban en el ambiente. Ahí todavía no había efecto invernadero, pero ya había polución. Eso iba a enfriar posteriormente el planeta, a enfriarlo. Pero después vino el calentamiento, eso lo vino como el equilibrar, pero no es porque el hombre lo haya decidido equilibrar, sino que en su afán de seguir avanzando, industrializándose, convirtiéndose en las primeras potencias, todo el mundo quería ser una potencia, siempre ha sido así. Entonces fueron dañando el ecosistema. ¿Te imaginas? Para la Segunda Guerra Mundial, en las investigaciones, después de que Estados Unidos tiró las 2 bombas a ciudades pobladas como Hiroshima y Nagasaki, a partir de ahí, ¿cuántas naciones que nosotros los conocemos como potencias y ahora tendrían que ser potencias nucleares, cuántos no desarrollaron bombas nucleares, bomba H, todo ese tipo de armas letales altamente de destrucción masiva, de hidrógeno y todo? ¿Cuántas para poder desarrollar todas esas bombas? ¿En dónde las estallaron? Las estallaron debajo del agua, las estallaron debajo de la tierra, las estallaron en los desiertos, porque supuestamente ahí no había nadie que podía ser dañado, pero estaban dañando el ambiente. Eso vino a ocasionar cosas terribles y por lo tanto podríamos decir que ese escenario que acabamos de ver es el escenario tierra, pero que está vinculado con el escenario mundo, que es el que gobierna el planeta. Apóstol Sergio, ¿y estos acontecimientos se relacionan con algo que ya estaba escrito en la Biblia? Porque en realidad nunca antes vimos tantos hechos que se dieran de manera simultánea, como lo que en las noticias veíamos en España, incendios al mismo tiempo, y hoy lo podemos analizar. El tema es apasionante, para mí es apasionante. ¿Por qué?
porque está en la Biblia. Porque uno lo ve en la Biblia y dice, wow, esto es lo que está descrito. Por ejemplo, hay un versículo donde el Señor dice, ha llegado la hora de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, porque como todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces han sembrado destrucción, 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 vendrá destrucción sobre ellos también. Una destrucción repentina, ¿verdad? Entonces, básicamente sería escenario tierra. En el reloj de Dios, ¿existe la posibilidad de dar marcha atrás a las cosas o es acaso que vamos de mal en peor? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la pregunta tiene las dos respuestas afirmativas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, depende para quién. Si estamos hablando de la iglesia, tenemos que entender que estas fueron señales que el Señor dejó, porque el Señor fechó, pero no con fechas. El Señor no dijo, yo voy a regresar el 25 de noviembre.